reglamento de la Cámara están previstas para recabar la posición del Gobierno, la posición, actuaciones y proyectos del Gobierno en materia de política general, y yo creo que este es precisamente el caso porque la I+D+I, innovación, investigación, desarrollo e innovación, es una cuestión de política general, no es una política sectorial o parcial, aunque a veces haya sido tratada de esa manera, y además, precisamente se trata de saber la posición, actuaciones y proyectos del Gobierno, porque tenemos preocupación, porque a pesar de las proclamas, de las informaciones oficiales, de lo que se nos dice, pues los datos son tozudos. Ya sabemos que estamos en crisis. Qué novedad. Incluso ahora se argumenta como excusa para no hacer nada o para determinadas actuaciones esa famosa W en la que estamos, esa doble recesión que se inicia en 2011 después de la recesión de 2008, cuando en realidad esa segunda recesión es una consecuencia directa de las políticas que se han desarrollado. No sé cómo se puede utilizar como excusa algo que se ha contribuido a generar de forma deliberada, porque todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir si se aplicaban esas políticas. Pero en cualquier caso, allá por 2008, cuando la primera recesión, que ya parece muy lejana, todo el mundo insistía en la importancia de la educación y la I+D para salir de la crisis. Hoy parece que nos hemos olvidado, parece que nos limitamos, que el Gobierno se limita a sobrellevar con resignación la situación, quizá preso de sus contradicciones, de algunas falacias ideológicas, cuando la fuerza de las cosas, cuando el dramatismo de las cosas hacen que la ciudadanía exija imperiosamente soluciones. Y con esto voy al grano. ¿Cómo estamos en materia de I+D+I? Pues tenemos un plan tecnológico que terminó en 2011. Se ha anunciado reiteradamente un cuarto plan que al parecer no termina de nacer. Y digo que tenemos un plan tecnológico que acabó en 2011 porque, a modo de anécdota, si nos vamos al portal web del Gobierno de Navarra y entramos en la parte de empresas e innovación, resulta que la noticia referida al cuarto plan tecnológico es de abril de 2012. Hay que decir que la noticia más reciente en la sección de actualidad de la página de Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra es de mayo de 2012. Innovación. El arado romano también fue una innovación en su momento. Y de hecho, si pinchamos en el enlace del cuarto plan tecnológico, nos lleva al tercer plan tecnológico. Quizás sea sintomático de cómo están las cosas. Veamos algunos datos. El tercer plan tecnológico de Navarra, que acababa en 2011, contemplaba como objetivo llegar a un esfuerzo en I+D, un esfuerzo tecnológico del 3% del PIB. El resultado ha sido, en 2011, el 2,05. Veremos qué pasa en 2012, porque desde luego la impresión y los indicios es que va a ser peor. En este sentido, hay que apuntar ese baile de objetivos, porque el plan tecnológico decía que ese 3% del PIB se iba a alcanzar en 2011. La presidenta lo prometió en el discurso de investidura para 2015 y el Plan Moderna coloca ese objetivo en el 2020. Es decir, el mismo objetivo en tres momentos temporales distintos y además bastante distanciados en el tiempo. Otro objetivo del tercer plan tecnológico, situar a Navarra entre las 50 regiones más innovadoras. Está en el puesto 73. Y aquí hay una cuestión que no hay que perder de vista. Está en el puesto 73, muy por debajo de la posición que tiene Navarra en renta, que también ha caído, porque ha caído del puesto 31 en 2007
al puesto 38 en 2009. Y esto nos debería llevar, entiendo, a una doble reflexión. Primera, la clasificación es relativa, por tanto, si baja es porque otros van mejor en términos relativos. O sea que la crisis será igual para todos, pero no tan igual. Y la segunda reflexión, que tiene mucha importancia, y es que la posición en renta es mucho mejor que la posición de innovación. ¿Por qué tiene importancia? Porque la única manera de reducir la brecha tecnológica con las áreas más desarrolladas es intensificar el esfuerzo en innovación. Si el puesto es muy inferior, quiere decir que las regiones de la Unión Europea de nivel de renta similar a Navarra están haciendo un esfuerzo muchísimo más intenso. Porque claro, ya sabemos que Navarra queda en una posición favorecida en relación con las comunidades autónomas españolas. Claro que sí. Y con las regiones de muchos otros países. Pero no nos vale compararnos con quienes están peor. Nuestra referencia tiene que ser al menos quienes están como nosotros. Y ahí salimos perdiendo. Porque además, fíjense, la Unión Europea ahora está debatiendo sobre cómo medir la innovación y se plantea medirla con 5 indicadores a considerar conjuntamente. Primero, productividad del trabajo. Segundo, patentes. Tercero, empleo en actividades intensivas en conocimiento. Cuarto, peso de empresas dinámicas e innovadoras sobre el tejido empresarial. Y quinto, peso del comercio relacionado con la innovación en la balanza comercial. ¿Cómo andamos de esos indicadores? Productividad. Resulta que en los años de crecimiento económico la productividad del trabajo se ha reducido. Es decir, la innovación no ha contribuido a mejorar la productividad del trabajo. Y se ha incrementado últimamente por la destrucción de puestos de trabajo, porque ha caído más el empleo que la actividad. Patentes. Los indicadores son negativos. Es uno de los elementos en los que Navarra ha retrocedido. Empleo en actividades intensivas en conocimiento. La posición es bastante, digamos, negativa en relación con áreas de similar nivel de renta. Por tanto, ya si empezamos a medir la capacidad innovadora así, seguramente sacaremos unas conclusiones que no serán muy optimistas, ¿no? Y además nos lleva a plantear, ¿sirve de algo el esfuerzo que se está haciendo cuando no se traduce en cosas tan elementales como la mejora de la productividad del trabajo? Hay que planteárselo. Y es que Navarra tiene problemas, como le digo, patentes registradas, capacidad de incorporar la innovación tecnológica y la no tecnológica, fundamentalmente la organizativa, que es un aspecto que también tiene una enorme importancia. No es solo cuestión de innovaciones puramente tecnológicas. Hay otras innovaciones no tecnológicas y entre ellas las organizativas en las que hay carencias. Escaso peso de las exportaciones y de la producción, como decía, de servicios intensivos en conocimientos. Y la escasa incidencia sobre los costes salariales y sobre los ahorros en materiales y energía de las innovaciones introducidas. ¿Tiene esto que ver? Entiendo que hay que preguntarse y que es una pregunta relevante. ¿Tiene esto que ver con la evolución del tejido productivo? Yo creo que sí, porque son cosas inseparables. Y claro, en este sentido hay que apuntar, o yo apuntaría, 3 elementos. Primero, el modelo productivo parece estar derivando cada vez más al puro montaje. En Navarra, industrialmente, parece que se desliza hacia convertirse sin más en un taller de montaje. Claro, esto supone menor dinamismo porque los centros de decisión están fuera, porque los centros de I+D están fuera, menor dinamismo y además un freno para la incorporación de innovaciones no tecnológicas, especialmente, insisto, las organizativas. En segundo lugar, hay insuficiencias en oportunidades de inserción del personal más cualificado. Esto igual se arregla. Tenemos 2 ministros ilustres, uno que se empeña en decir
uno que se empeña en decir qué carrera debe estudiar la gente y la otra que se empeña en decir que quienes tengan problemas lo que deben hacer es emigrar, pero no nos parece que sea la solución. Y frente a esto se nos propone un plan, y termino ya, señor presidente, se nos propone un plan que, por lo que conocemos, es tímido, se reduce el presupuesto, 170 millones frente a los 228 millones del tercer plan tecnológico. El objetivo de la clasificación de Navarra pasa a ser el puesto 60, cuando en el tercer plan era estar entre las 50 primeras. Se repiten los objetivos generales. No hemos avanzado nada en este tiempo para que se repitan los objetivos. El elemento positivo que tiene ese plan, eso hay que reconocerlo, es que se plantea expresamente la configuración de un sistema regional de innovación. Tarde, ya era hora, pero tiene, entiendo yo, una enorme importancia y nos pone de manifiesto la importancia de la educación, la importancia del lado de la demanda en la política de innovación, porque al final la innovación es un proceso también social y en buena medida localizado. Y en ese sentido era el objetivo de esta interpelación era precisamente conocer la posición, las ideas, las actuaciones y los proyectos concretos del Gobierno de Navarra en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Longas. Para responder en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta, la señora Goicoechea. Gracias, señor presidente. Buenos días otra vez, señoras y señores parlamentarios. Intervengo desde esta tribuna para informarles sobre la política general del Gobierno de Navarra en materia de innovación, desarrollo e investigación que estamos